Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Ricardo López Murphy, exministro de Economía, parte integrante de ese gran equipo de Fiel, surgido del semillero de la Universidad Nacional de La Plata. Aquí nos va a contar a todos nosotros su carrera, también académica y también política. Hoy con nosotros Ricardo López Murphy. Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Doctor López Murphy, gracias por venir acá a Shot Financiero. Gusto. ¿Cómo le surgió la vocación por la economía? A ver, en el colegio secundario yo tuve una profesora En La Plata. en La Plata, en la Escuela Superior de Comercio, ahí en 3 y 46, en Geografía Económica Mundial, que era una persona muy inteligente, muy preparada y que me regaló un libro de economía, me acuerdo. Yo era buen alumno. Cuando digo bueno, era muy estudioso, era muy lector. Después tuve en quinto año una profesora en economía política muy buena que me empezó a hacer leer, bueno, los clásicos, todas estas cosas que... Pero en serio. Entonces, En el secundario yo en le el decía, secundario. mire qué bien, ¿eh? No sé si ahora lo hacen, mire lo que te digo. Y yo tuve como 4 o 5 contadores de profesores en las materias de contabilidad, de análisis de estados contables, digamos, en todas las materias formativas los contadores hablaban de los problemas económicos, de las cuestiones de la inflación, estaba de moda si había que ajustar los balances o no. Estamos hablando de mediados de los 60. Mediados de los 60. Entonces, todo eso me fue induciendo. Yo leía con cuidado los diarios. Mi padre era un dirigente cívico muy importante. A mi casa venía gente, se hablaba de esos temas y eso me despertó la preocupación. Mi madre en esa época, con menos información, una persona muy enjundiosa, muy trabajadora, ella quería que fuera contador, porque ella en la empresa que trabajaba veía que el contador era importante. Pero bueno, Y tenía más salida laboral, por ahí. También eso yo creo que... Pero a mí me interesaban los temas económicos, entré a la facultad y ahí no tuve duda que iba a seguir. ¿Qué profesor lo marcó en la Universidad Nacional de La Plata? Un semillero de grandes economistas, dicho sea de paso. Sí, bueno, yo tuve grandes profesores ahí. Lo tuve a Alberto Porto, a Elías Salama, Dante Simone, a Hernán Llosas, a Adolfo Sturzenegger, a Héctor Diegue. Héctor Diegue fue muy influyente. ¿En qué materia? En política económica a largo plazo. Creo que era básicamente una teoría de los precios sofisticada, donde no se cumplían las condiciones de competencia, donde había indivisibilidad. Era un curso avanzado de teoría de los precios. Y yo creo que todos ellos, Rogelio Simonato, me hacían leer mucho. Y me hacían reflexionar mucho. Y muchos de ellos eran personas que intervenían en la política económica o eran muy buenos teóricos. Me llevó a un interés y a una preparación sofisticada. Yo terminé la facultad como un economista sofisticado. Con mucha profundidad Sí, muy exigente, todos muy exigentes. Bueno, pero la Universidad Nacional de La Plata ha Era sido un semillero siempre muy fue fuerte. muy exigente. Ni le digo cuando yo era profesor, pero ellos todos eran profesores exigentes, muy demandantes. Usted tenía que estudiar con mucha rigurosidad. Yo recuerdo de toda esa época un esfuerzo grande de lectura, o sea, y de reflexión, y los profesores decían cosas muy inteligentes. Usted se graduó en el 74 Sí. y ya eran años pesados en la Argentina. Sí. ¿En la universidad vivió mucho lo que era esos años?
Sí, claro, buena parte de la conducción de la fuerza guerrillera estuve ahí. ¿Vivió momentos difíciles en la universidad en ese sentido? Sí, había tiroteo todos los días, era un lugar, sí, había noche que la bomba eran toda la noche. Es decir, el clima, es difícil perder el sentido de cómo era la situación y cómo una fracción de la juventud, no en mi caso, pero una fracción de la juventud rumbió para una cosa muy loca. Y rumbió para eso, yo creo que con un entusiasmo desbordante, una cuestión mística que los hacía vivir ascéticamente, ¿no? Después todo lo que conocimos después, que eran sinvergüenza, que usaban la ideología como un maquillaje, no era verdad en esa época. Tipo, yo creo que equivocados de raíz, ¿sí? Claro. Y muchos de ellos muy mesiánicos, muy arrogantes en sus posiciones que eran muy limitadas, pero su disposición a jugarse la vida y a entregarse de una manera como un sacerdocio a la causa fue increíble. Ahora, había mucha equivocada lectura de lo que pasaba en el mundo, de lo que pasaba en Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque eso después con los años se fue dando vuelta. Yo me encontré con muchos de ellos muchos años después y ya pensaban muy distinto y tenían una visión muy autocrítica de lo que habían hecho. Pero claro, porque ¿alguno conocido o eran...? Sí, conocí, por ejemplo, el jefe de todos esos grupos era Kunkel. Carlos Kunkel. Y Negri. Que llamaban los dos que dirigían. Y Acef, ¿cómo se llama? No, era Achem. Eran los que dirigían todos esos grupos. Achem lo matan, ¿no? La AAA. Era tipos muy duros. Bueno, lo mismo que los herpianos, eran los chinos, había de todo ahí. Ahora, todas lecturas equivocadas, superficiales, no sometidas a escrutinio severo. Y usted se graduó en el 74 y en el 75 el primer hecho económico, o por lo menos uno de los primeros hechos económicos relevantes, es el Rodrigazo. ¿Cómo lo vivió? No, bueno, todos lo veíamos venir, o sea, los desequilibrios. En el año 73, cuando hacen el plan trienal y el descalabro fiscal y monetario que había era extraordinario. Claro. Usted mira los números de esa época, una expansión de dinero asombrosa y un déficit asombroso, todo con un severo congelamiento ¿qué fue lo que le dio viabilidad? Es como a los Kirchner. El trigo pasó de valer $50 en el año 72 a valer $200 en el año 73. La Argentina era una fiesta. Usted no sabe lo que fue la fiesta del verano 73-74. Yo creo que fue la temporada más importante de Mar del Plata de su historia. Era una cosa descontrolada el gasto, porque usted tenía los controles más precios internacionales muy favorables, y la cosa termina cuando se dan vuelta los precios. Cuando se dan vuelta los precios, la situación de... Yo era funcionario del Ministerio de Economía. Claro, pues usted sale de la universidad y enseguida empieza a hacer... Empecé relativamente rápido. Funcionario de línea. Estuve muy dedicado a la vida académica, y ahí Héctor Diegues, que era el segundo de Ditela, me invita a ir al ministerio para asesorarla. Yo era profesor de inferencia estadística y de econometría. Me invita a ir ahí por la razón central en ese momento, era que él creía que se estaba poniendo muy peligrosa mi estadía ahí. Y entonces me dice, si usted da clase de estas materias altamente matemáticas a las 7 de la mañana, no lo va a joder nadie. Todo esto se levantan tarde. Y venga al ministerio a ayudarme. Ahí lo conocí mucho a Ditela, a Cafiero, a todo. ¿Y cuándo decide ir a estudiar a Chicago? A mí me pareció que debía ir a estudiar al exterior. En realidad no fue mi intento ir a Chicago. Yo intenté ir a otros lados y fui admitido, pero tuve dificultades en obtener el financiamiento. Que siempre es clave. Y el lugar donde cuando conseguí el financiamiento, las clases donde yo pensé que iba a ir, que era Yale, ahí estaba Díaz Alejandro, había varias personas que a mí me interesaba ir a estudiar. Bueno, estaba Guillermo Calvo también. Bueno, no ya él ya se había mudado a Colombia. Yo entonces
había sido admitido, había aceptado la admisión, pero no me llegó. Cuando me llega el financiamiento, el único lugar que quedaba sin haber empezado las clases, Chicago empezaba después que los otros, era Chicago, y bueno, y fui a Chicago. Y estuvo 2 años en Chicago. Tuve 2 años. ¿Qué profesor recuerda? Conocí mucho a Arnold Harvey, que fue un gran profesor mío, Sherwin Rosen, Dennis Carlton, Gary Becker. Gary Becker me impresionó mucho. Robert Lucas. Porque recién estaba... Jacob Frenkel. Lucas había vuelto a Chicago en el 74. El que era muy impresionante en ese momento para mí era Gary Becker. Por lo revolucionario de... Más que todo en la forma que daba las clases. Era un infierno. Eso es decir, ¿Consumo? No, él daba teoría de los precios, pero lo que hacía era... Estaba pensando, una de esas cabezas que te dice, ¿de dónde sale una cabeza así? Y decía, why, que decía, ¿por qué? Y ahí empezaba a buscar, ¿no? Y entonces, ahí usted sabe que muchos años después él me invitaba a seminarios en la universidad y yo sentía la misma sensación que cuando era alumno, porque yo ya era una persona muy destacada, había sido ministro, había sido candidato a presidente, pero de nuevo el why. ¿Por qué? Y esa pregunta, el why. Entonces siempre estaba ahí. Es decir, él quería la milla adicional, que usted llegara al fondo de los problemas y que lograra... Y yo, por ejemplo, era muy aprendí de interactiva ahí la forma de razonar. O sea, usted se le metía el modelo de una manera muy cuidadosa y cada cosa que usted enfrentaba la razonaba con ese sistema, ese método. Lo mismo pasaba con Arnold Harvey. Él me impresionó más porque él fue profesor mío en 2 facetas, en precios y en macroeconomía. Entonces, después tuve una serie muy, muy buena con Jacob Frenkel, Michael Musa, Nasser Saidi, Robert Oliver, toda la serie de economía internacional, comercio, finanzas macro abierta. Eso la verdad que fue un... ¿Y no se quedó con las ganas de hacer el doctorado? No, sí, escribí los papers, pero digo, lo que pasó fue que yo era funcionario, entonces me cesaron la licencia y me pidieron que volviera porque la situación acá era muy dramática, ¿no? Y volvió en el 80. A fines del 80. Bueno, ahí hubo otros eventos. No, bueno, ahí era, económicos me refiero, lo de Sigó, las frases. Ahí hay un paper que no se ha divulgado tanto, que escribí, que es importante para ahora, ¿no? Que era cómo medir las deudas, o sea, cómo medir la deuda pública, porque ahí había una confusión sobre cuál era el verdadero endeudamiento que teníamos. Está publicado en la Asociación Argentina de Presupuesto Público y fue un paper importante en el sentido que por primera vez se hace una metodología distinta. Yo el Rodrigazo lo vi venir con mucha claridad. Yo esos desequilibrios, yo sabía que iba a explotar. Tarde o temprano. Bueno, si usted recuerda que Morales hace una gran devaluación, pero eso, yo que estaba ahí, no sabía que eso no alcanzaba. Y el intento de Rodrigo de reencauzar la política económica, uno veía que no había plafón, pero que la solución a eso iba a ser un fuerte golpe inflacionario. Y Cafiero llega con un enorme equipo, pero claro, el problema del poder era fenomenal a esa instancia, y agregue otro factor que ahora se ha olvidado, pero era el accionar de la guerrilla. O sea, acuérdense que las Fuerzas Armadas Argentinas en ese momento eran muy poderosas, con equipamientos nuevos, y se atacaban las grandes guarniciones, no es que se atacaban, a veces atacaban 500 hombres. O sea, las formaciones guerrilleras argentinas fueron 25.000, 30.000 hombres, eran brutales. Por supuesto, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas eran poderosas. Usted atacaba la guarnición azul, no la pudieron tomar. No pudieron tomar el cuartel de Formosa, no pudieron tomar el Arsenal Viejo Bueno, no pudieron tomar el regimiento de Catamarca. En el único caso que tuvieron éxito fue en la fábrica militar de Villa María, que es donde lo secuestran al mayor, después coronel Larraúre. Sí,
Pero digo, el clima que se vivía alrededor de la violencia revolucionaria, era otro condimento de los problemas. Si usted todos los días se enteraba que mataban a alguien. Qué época, qué desastre. Entonces, todo eso era muy condicionante, pero la economía no funcionaba, y yo sigo pensando que una forma de mirar estilizadamente a la Argentina funciona bien si el dólar es débil, si los precios nuestros son altos, si a Brasil le va bien, si las tasas de interés en los mercados de capitales son bajas o tenemos ingresos de capitales, y funciona mal en el caso contrario. O sea, si los precios no dan, o el clima no da, o Brasil no está, usted va a tener un problema. Eso yo en ese momento lo veía con claridad, pero siempre me chocó por qué la gente no lo ve. La gente le atribuye a los gobiernos potenciales que no tienen. Exacto. O sea, usted puede tener un extraordinario equipo, pero si le viene un temporal de eso como el que le tocó a De la Rúa, usted no lo para con nada. Y la gente no distingue. Bueno, no se aprecia la fragilidad y vulnerabilidad que tenemos en un país como el nuestro, donde el grueso de las exportaciones son de base de recursos naturales, debido a todo ese mecanismo protectivo, descapitalizador que tenemos. Entonces, usted se ha descapitalizado tanto que lo único que funciona es eso, y no por mucho tiempo. Vamos a ir repasando hitos de la historia económica argentina, pero no es económico, pero ¿cómo vio el tema Malvinas? Muy choqueante, porque... ¿La vio venir? No, eso yo no lo vi, y es así que no... Sí sabía el grado de preparación y de calidad que tenían nuestras fuerzas, porque acuérdese usted, el 76, 77, 78 se estuvieron rearmando de una manera extraordinaria por el conflicto con Chile. Eso fueron 3 años de un armamentismo extraordinario, con mucha fuerza. Teníamos un nivel de preparación extraordinario. Entonces yo creo que yo era consciente de una capacidad incomparable con la de hoy. O sea, había 190 aviones de combate, una fuerza de singular poder. Enfrentó al ala norte de la NATO en condiciones que no le eran favorables, y les pegó unas palizas importantes. Pero yo recuerdo a Roberto Aleman, dijo que se enteró muy sobre la fecha. Bueno, por eso, ahí digo, todo... Tampoco. Nosotros estábamos... Yo me acuerdo que durante marzo... O el día anterior o algo. Durante marzo nosotros veíamos que perdíamos divisa, y yo había estado en la redacción del programa, no podía explicarme. Y cada 2 días nos reuníamos un grupo enorme de economistas del Banco Central, y me decía, ¿dónde está el hoyo? ¿Quién es el que? ¿Dónde está la...? Y bueno, había alguien que tenía información más sofisticada que nosotros y tomaba posición, porque lo lógico era que hubiéramos empezado a tener una fuerte compra de dólares, y no comprábamos. Entonces, cuando usted no compra, algo raro pasa. Entonces, usted tiene que empezar a buscar si tiene algún déficit que usted no está midiendo, o alguna expansión monetaria, o hay algo que usted no sabe. ¿Y no hizo un movimiento de reservas previo al Banco Central? ¿A la guerra? Pero hubo... Lo que fue notable es que durante por lo menos todo marzo estuvimos perdiendo. No estábamos ganando lo que estaba en el programa. Okay. ¿Cómo vio la llegada de Alfonsín al gobierno? Ese resultado lo esperaba. No con tanta claridad como se ve hoy. Yo diría, a ver, el deterioro del Frente Justicialista se verifica ahí por septiembre-octubre. Hasta ahí no fue tan claro. ¿En qué se verifica? Bueno, en el predominio de Herminio Iglesias y de Platense, que era el segundo, que era el candidato a vicegobernador, el peso de personajes muy marginales. En la campaña electoral, ahí usted agregue el acto de Vélez, ¿se acuerda cuando Herminio dijo conmigo, sinmigo? Y bueno, ahí empezó un proceso de deterioro, y al mismo tiempo el que entonces candidato Alfonsín venía haciendo unos actos de tamaño increíble en el interior, algo muy parecido a lo que pasa con Marina Corino Machado en Venezuela ahora. Ya va en el auto y se producen unas
en los lugares que eran tradicionalmente chavistas, unas multitudes, pero impactantes. Eso pasaba en el interior con Alfonsín. Yo me acuerdo del acto de Resistencia de Tucumán, eran actos increíbles. Córdoba. Bueno, pero eso ya fue después. Sí. Ah, ok. Usted no se olvide cómo fue la campaña, venía haciendo campaña por todo el país. La situación económica era catastrófica en ese momento porque el gobierno militar había, ¿se acuerda de la denuncia del pacto? Lo que es cierto es que el ministro de Trabajo, que era Bellaveirán, había llegado a un arreglo con los sindicatos y los salarios reales volaron en el 83. ¿Qué denuncia Alfonsín el pacto sindical militar? Eso es parte del problema que él enfrenta al comienzo del gobierno, porque le dejaron un déficit descomunal con los salarios por la nube. Entonces, el programa que había que aplicar no era el que él había estado hablando. Había que hacer un programa de estabilización, de saneamiento. ¿Y tenía buena relación usted con Alfonsín? No. Lo que me ocurre ahí es que yo era un funcionario de carrera y se me interviene la dirección y me mandan a la biblioteca. No. Y ahí el presidente del Banco Central me pide que sea jefe de asesores, Enrique García Vázquez, y me voy al Banco Central. Pero eso fue todo un episodio para mí horrible, que me dio luz, fue verdaderamente horrible. Porque yo había hecho toda la carrera en el Ministerio de Economía, pero además ya era conocido usted. Era muy conocido, tenía una relación muy cordial con Enrique García Vázquez y con la gente que trabajaba. Por supuesto que yo mantenía mi posición de funcionario de carrera, pero recuerde usted que era ministro Güeve sí. No tenía un equipo propio, así que usaba el personal de carrera. Entonces se daba una combinación ahí que a veces el propio ministro me pedía que fuera a hablar con García Vázquez y explicarle que la gravedad de la situación era cada vez más inmanejable. Acuérdese usted que lo pusieron preso a Julio González Solar, que era presidente del Banco Central. O sea, no lo pusieron después que se fue, lo pusieron preso porque negociaba la deuda. ¿Usted se imagina? Creo que el economista The Economist sacó una tapa que Argentina se iba fuera del sistema solar. Era una cosa. En ese contexto, la victoria de Alfonsín produce un episodio importante en mi vida, que es que Julio González Solar, que me conocía muy bien, lo llama a su tío, que era Raúl Presbich, y viene Presbich a colaborar. Entonces, cuando llega Presbich, Solar le dice, que conoce bien el programa y todos los problemas que tenemos, es Ricardo López Murphy. Así que ahí me hice muy amigo de Presbich. O sea, trabajamos varios días juntos, desde la mañana a la noche. Bueno, él, por supuesto, tenía una tesis que uno mantenía la jovialidad si comía un buen almuerzo, tomaba una buena dosis de vino, dormía una siesta y tenía 2 madrugadas. Así que mientras él hacía sus 2 madrugadas, yo me iba al Ministerio de Economía a ordenar una oficina enorme que yo manejaba. Pero ahí fue que colaboré intensamente en la transición. Yo tenía, por mi tarea, coordinaba el programa con el fondo. Entonces tenía un acceso muy grande al ministro Güeve y por supuesto el ministro me pedía que hablara y que explicara el problema que había. Y eso García Vázquez lo escuchaba, pero Grispun no. Y bueno, la primera media de Grispun, yo creo que en las discusiones de ese mes previo fueron muy duras. Yo, digamos, usted me conoce a mí, yo soy directo, muy frontal. ¿Cómo le puedo decir? Soy muy solemne, muy cuidadoso. Usted no va a escuchar nunca de mi boca una grosería o una vulgaridad, pero tengo una firmeza grande en mis posiciones y una disposición a explicitarla. Y en esas discusiones, bueno, hubo unas grescas bárbaras. ¿Por qué? Yo decía, con ese programa, con las cosas que están diciendo, vamos a salir proyectados al infinito. Porque no están viendo lo que acá ocurrió. Lo que ocurrió que Villaveirán subió los salarios impresionantemente, van a tener que eso no se va a poder financiar. Y lógicamente eso generaba mucha tensión con gente que venía con
otra visión. Sí, bueno, Greenspan era más amigo de Alfonsín que... No, pero digo, en ese momento, bueno, Greenspan decidió sacarme de la línea del ministerio. Fue un shock grande, porque yo estaba con el jefe del hemisferio occidental del Fondo Monetario. El fondo me llama unos días antes y me dice, ¿cómo cree que nos tenemos que organizar? Yo digo, manden una misión ya. Porque el gobierno va a enfrentar una situación muy crítica y sería bueno que estuvieran ustedes participando en la discusión de los problemas de entrada, porque si no esto va a ser inmanejable. Y la misión me dice, y si el gobierno no quiere, yo le digo, haga que la pido yo. Entonces venían a mi oficina a tratar de armar el estado de situación. Con todos los economistas que trabajaban conmigo, que son todos muy destacados, pero no los voy ahora a mencionar. Pero fueron todos muy famosos luego. Entonces, en mi oficina, yo estaba con toda la misión del fondo, me pide un funcionario del gobierno que salga un momentito y me dice que había sido removido del cargo. Así que volví y digo, bueno, me ha pasado una... Por decisión de Greenspan, obviamente. Sí, me ha pasado, yo digo, difícil de explicar, pero me han removido del cargo, así que espero que alguno de esta gente se haga cargo de ustedes, de la misión. Bueno, un horror. Pero bueno... ¿Y ahí qué hace? Una vez que... No, bueno, ahí pido unos días de licencia para pensar cómo iba a reorganizar mi vida. Ahí es cuando García Vázquez me llama y me pide, García Vázquez y Portnoy me piden que vaya al Banco Central y que, bueno, que lo ayude a ellos a ver el problema. Porque, digamos, era difícil leer los problemas que teníamos entre los seguros de cambio, los déficits que había en el Banco Central, los déficits que había en la tesorería. Con los años, todas esas cosas se estudiaron y se aprendieron a trabajar, pero ahí estaba Agustín Uriarte, Julio Pieca, todo el mundo trabajando para tratar de medir los problemas que había. La evidencia, claro. La evidencia. Y ahí voy al Banco Central, pero me quedé con una impresión muy dura de ese episodio. Y yo trabajé duro con Enrique García Vázquez, pero ahí me ofrecen una asesoría en el exterior, muy atractiva. Y bueno, en ese clima decidí ir a hacerla, y como me dijo García Vázquez, bueno, Greenspan, a ver qué ojo, te vas a hacer rico, o sea, vas a ganar mucho dinero. ¿En qué país era? Acá. Y bueno, me fui a trabajar al exterior y viví trabajando en el exterior varios años. ¿En varios países? Bueno, En varios países. Okay. Y en el año 87, creo que fue el 25 de mayo, Alfonsín va a Montevideo. Y me ve yo lo conocía, mi padre lo conocía a él de muchos años atrás. Entonces me agarra el brazo y me saca, ¿ustedes se acuerdan que Alfonsín tenía costumbre? Me saca a caminar por el jardín de la embajada y me dice, sé que lo hemos tratado mal, pero tiene que volver. Él buscó de esa manera encontrar una salida. Por supuesto le dije que no se preocupara, y le dije así socarronamente, nunca en mi vida me hicieron un favor como este. He ganado 10, 12 veces lo que hubiera ganado en la Argentina. Por menos. ¿Y cómo vio desde afuera el plan Austral y el plan Primavera? No, a mí el plan Austral me pareció una cosa muy valiosa, muy ingeniosa. ¿Qué opinión tenía usted los de Surrey? ¿Lo conocía? Sí. No, yo tenía una alta opinión de ese equipo técnico. Yo conocía más que a Juan, lo conocía mucho a Canitró, lo conocía mucho a José Luis Machinea, lo conocía, digamos, bastante bien a su secretario de Presupuesto, a Garciofi. Conocía a muchos de ellos muy bien. Y tenía una muy buena opinión técnica de sus capacidades. Además me pareció muy ingenioso el esquema de Daniel Heyman de las dos monedas, de la moneda que se seguía devaluando y la moneda que se estabilizaba, los pesos verdes y los pesos azules, era el paper con la Infojujuy. Y me pareció muy ingenioso, yo me puse muy contento, me pareció que enfrentaban el problema de una manera realista. Le voy a contar una anécdota de Álvaro Sogaray. Tengo una conversación con Álvaro Sogaray, como yo cuando venía a Argentina hablaba con mucha gente, Álvaro Sogaray me dice, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Una vez que los radicales se dieron cuenta que la inflación es un fenómeno fiscal y monetario. Porque ahora
cuál es nuestro espacio, si Claro. esta gente se vuelve razonable. A mí me divertía eso. Pero no, quizá lo veían los economistas, pero Alfonsín no. No, Ese no, fenómeno. bueno, eso está bien narrado en el quinto En el piso. Es decir, de Juan Carlos Torres. una cosa es que usted comprenda la naturaleza de los dilemas y los problemas, y otra cosa Ejecutarlo. es que esté dispuesto a llevarlo hasta el último, hasta las últimas consecuencias. Y el otro problema más serio que había era cómo usted formaba un liderazgo que había sido adoctrinado bajo ideas disparatadas. Al producto de toda una época, no era que eran disparatadas acá, eran disparatadas en Brasil, en Uruguay, en Chile, Perú. El proceso de redescubrimiento de la teoría económica llevó su tiempo. Sí, en América Latina yo En América Latina probablemente el fenómeno chileno fue muy significativo, probablemente también el éxito del presidente Sanguinetti, los cambios que hubo en Brasil, pero de los cambios intelectuales, de muchos de ellos, a pasar a la acción política, llevó varios años. Fíjese el tiempo que le tomó a Fernando Enrique Cardoso pasar de las posiciones críticas a las posiciones reformistas y luego llevar esos equipos al poder. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y así como vio venir el Rodrigazo, ¿vio venir la inflación la hiperinflación del 89? Bueno, las circunstancias estaban dadas. Yo me acuerdo que con los funcionarios en la Embajada Argentina en Montevideo yo hablaba, a veces salíamos a almorzar y yo no podían creer lo que yo les decía, que se venía una crisis mayúscula. Porque lo que yo veía es que la cantidad de dinero, la velocidad de cantidad de dinero se iba acelerando, el déficit no había forma de reducirlo, el endeudamiento estaba encontrando su techo, los precios de la deuda argentina se habían desplomado, y uno veía que eso no tenía cierre y que nos íbamos aproximando cada vez a una tasa de inflación más alta, que nos estábamos quedando sin reserva, y bueno, llegó el momento, la verdad, llegó el 6 de febrero del 89, cuando José Luis Machinea dice que no vende más. Condiciones de no vender, y ahí empezó la carrera. Bueno, que es como si el gobierno actual el viernes vendió dólares, ¿no? Vendió dólares en el momento que está la cosecha gruesa. Es como que usted me diga que tiene el hotel vacío en Mar del Plata en enero, lo que le espera para mayo. ¿Cómo vio la llegada de Menem al poder? Esa era más previsible. Bueno, ahí usted no se olvide que yo vuelvo de trabajar en el exterior, de estar full time en el exterior, y me empiezo a venir una semana a Argentina, una semana afuera. Una semana a Argentina para colaborar con el equipo que coordinaba Francisco Mesadri, que era el equipo de Angeloy, en el cual tengo un rol muy grande por una razón. Era de los 4 o 5 economistas destacados que había liderando, el que va a los medios soy yo. ¿Pero por qué fui a los medios? Bueno, porque yo tenía, y tengo, como usted lo sabe bien, una gran facilidad para explicar, un espíritu pedagógico, didáctico, tengo un enfoque más a la explicación, y era bastante bueno explicando lo que había pasado y por qué iba a haber un cambio muy grande y cómo se vinculaba ese cambio con la continuidad del partido que estaba en el gobierno. Y yo siempre digo, en ese momento hay que leer el mensaje de presupuesto de la ley de presupuesto del año 89, que se envía al Congreso el 15 de septiembre del 88. Si usted lee ese documento, se cae de espalda, porque era un programa de reforma inmenso del Estado. Transmitía básicamente lo que se había ido formando un consenso sobre la magnitud de la reforma que había que hacer en materia fiscal, monetaria, regulatoria, de integración a la economía del mundo. Ese documento sale en simultáneo con un libro que yo escribo para volver a la Argentina, que se llama Políticas Públicas, Reforma, Crecimiento Económico y Reforma Fiscal, donde hago lo que yo creo que debía ser el programa de cambio. Alguna vez
Guido Di Tella me decía que se lo daba a Cafiero para que leyera ese libro. Pero era un programa de reforma integral. Ahora, si usted suma ese libro, que es fácil de buscar, políticas públicas, reforma fiscal y crecimiento económico, y suma el mensaje de la ley de presupuesto, usted ve que el clima, el discurso que yo iba a los medios, que causaba tanta transformación, no era un discurso artificial, reflejaba el clima época. Hay un famoso libro que escribieron, que nunca lo publicaron, Vicen y Gerchunov, que era sobre los problemas fiscales y la reforma que era necesaria. Lo que escribieron ese libro nunca salió, pero bueno, digamos, había un consenso, yo diría, muy grande sobre las necesidades de reforma, es decir, que era integrarse al mundo, poner el fisco y el Banco Central en caja, que eso era estabilizar, y había que hacer una gran reforma regulatoria porque el clima de época era, como decía Sturzenegger, el padre, ¿no? Un capitalismo sin mercado, un socialismo sin plan. Era un caos. Entonces, la reforma era organizar el funcionamiento de nuestras instituciones y nuestra economía. Ahora, Angeló la tenía imposible para la elección ganarla. Pero fíjese que hasta el 6 de febrero todavía la elección era competitiva. Después del 6 de febrero, cuando explota el tipo de cambio, ahí se terminó. Pero digo, usted ubíquese en ese tiempo. La gente creía que si Menem ganaba, el país se terminaba. Decía unos disparates en la campaña electoral que eran. Porque no era el problema de lo que no decía, el problema era lo que decía. Vamos a tomar Malvinas, sangre y fuego. Va a haber un salariazo, acá va a haber un reventón, digamos. ¿Cómo ya estaba la economía? Pero descontrolada? Bueno, él decía después que si decía lo que iba a hacer... No, yo creo que eso tampoco es verdad. Eso no es verdad. Él pega un giro intelectual, dice. Los equipos que lo asesoraban sabían que había que hacer un cambio grande. Y si usted leía con cuidado quién estaba ahí, uno se daba cuenta. Lo que no sabía era quién iba a prevalecer. Pero... ya estaban Di Tella y Cavallo en diferentes cargos. Ahí está. Termina la elección y a mí Di Tella me llama para que les dé una mano. ¿Cómo fue esa reunión? Eso estuvo muy bueno. Y me vine como 3 semanas a trabajar con él. El cuento es buenísimo. Me llama Guido y dice, todos sospechamos que vos hiciste los deberes. Así que ahora que perdieron, transmitínoslo a nosotros. Y bueno, y trabajé duro con ellos pensando, y con un grupo muy grande de economistas, pensando cómo taclear la hiperinflación. Que ya entrábamos en una hiperinflación, ¿no? ¿Y cómo vio el desembarco de Cavallo en economía y la convertibilidad? No, bueno, pero ahí acuérdese que obviamente pasaron 2 años. Exteriores. Sí. Los debates de esa época fueron extraordinarios. O sea, recuerde usted que la hiperinflación, tuvimos 2 hiperinflaciones. Una al fin del presidente Alfonsín y otra cuando fracasan los primeros planes del presidente Menem. O sea, el clima de hacer una transformación inmensa desde lo doméstico. No funcionaba nada. Yo siempre me acuerdo del cuento de Dornbusch. Viene Rüdiger Dornbusch a Montevideo, yo estaba en Montevideo, y dice, he cruzado el río porque no puedo hablar por teléfono en Buenos Aires. Claro, era nada, lo decía como un, digamos... ¿Eso qué año estamos hablando? No, todavía era 80 y pico, pero era la idea, era una butad, pero era la idea de dar la sensación que en Argentina no funcionaba nada. Acuérdese usted, nosotros hacíamos campaña electoral, usted decía la inflación. A mí lo que más me obsesionaba esos días eran los cortes de energía eléctrica. No había electricidad frente a cada banco, había un generador. No funcionaba nada. Entonces, había un colapso. O sea, la economía, el ingreso per cápita a lo largo de los 80 había caído 25%, pero la inversión 70%. Lo que usted sabía que mañana iba a ser peor. Entonces, en ese clima usted se tiene que ubicar para entender el giro. No es que nosotros cambiamos porque hubo un ajuste doctrinario. Nosotros cambiamos porque el sistema anterior colapsó. Ahora, en ese proceso, esos años se llevan un profundo debate.
como lo tuvimos en los meses antes. La idea de la caja de conversión, en realidad en mi caso surge de mirar lo de Pellegrini, o sea, cómo habíamos estabilizado la crisis de 1890. La habíamos estabilizado con una caja de conversión. Yo alguna vez publiqué libros y también un artículo en los diarios de divulgación que eran las reformas monetarias de Roca, que es el que al final lanza, y el sistema había sido, en mi lectura de la historia económica, formidable, porque si usted se pone a pensar, nosotros tuvimos entre 1890 y 1945 menos inflación que Estados Unidos y crecimos más. Entonces era una cosa que a mí me trastornaba mirar ese experimento. Entonces la idea de una caja de conversión, había el problema de dónde sacábamos la reserva. Ese era el problema que tiene hoy. Pero el tema, bueno, ahí había algunas propuestas en ese momento, pero... Y el otro problema era cómo cuadrábamos el sistema. Porque usted, cuando se pone un nuevo sistema monetario, usted tiene que fijarse de tres cosas. ¿Cómo lo va a sostener? Es decir, el problema del orden fiscal y monetario. ¿Cuál va a ser el ancla nominal de ese sistema? ¿Y cuál va a ser la base legal institucional? Ahí el primer punto, que era la decisión de ir a una caja de conversión, implicaba atarse las manos, era como ponerse un chaleco de fuerza a uno mismo. El segundo punto era bravo porque era la consistencia fiscal y monetaria. Usted tenía que pasar de grandes déficits a superávit, pero tenía otro problema, que si usted fijaba el tipo de cambio tenía que poner flexibilidad en algún lado. Claro. O sea, algo tiene que ser flexible, algo tiene que ceder. Entonces, la idea que había era, en ese momento, la que yo tenía por lo menos, era que Argentina era poco propensa a tener crisis de término de intercambio, porque nosotros, nuestra producción es agrícola o industrialización de producción agrícola, no era minera o petrolera, que ahí tienen fuertes oscilaciones con el ciclo económico. Y la otra cosa que fui yo uno de los que escribió ese paper, lo que hicimos muy simple, yo tomé la inflación que había entre 1929 y 1989 en el dólar. La inflación fue 4% por año. Entonces nosotros dijimos, bueno, si logramos estabilizar nuestra tesorería, nuestro banco central y darnos la flexibilidad a menos del 4%, que no era tan difícil, porque Estados Unidos, usted recuerde que el dólar se había caído respecto a las otras monedas, había pasado de 360 yenes a 90 yenes por dólar, había pasado de 4.20 marco a 1.40, o sea, no era una moneda que usted fuerte, era una moneda obesa, como se me ocurrió decir una vez en un seminario en Estados Unidos. Estaban los de la Treasury. Que claro, ahí hay que ubicarse también. Dos cosas más que son importantes. La primera es la caída del muro de Berlín y el derrumbe del socialismo real. O sea, todo el que hablaba de esas cosas era considerado como un papanata. Y el segundo punto es que todos creían cuando gana Clinton que se venía una farra fiscal y monetaria. Por supuesto, el presidente Clinton fue probablemente el presidente más ordenado de la historia de Estados Unidos en materia fiscal y monetaria. Tema no. Y bueno, pasó de un déficit de varios puntos del producto, un superávit enorme, el dólar se fortaleció y escuche este dato es impactante. Nosotros habíamos calculado que iba a haber aproximadamente 60% de inflación entre 1991 y 2001. Cuando yo asumo como ministro, los precios de Argentina en dólares de sus exportaciones, en vez de 60% más altos, eran menos 10. O sea, los precios externos, hay un paper académico por Artana, Navaja y López Murphy explicando esto, pero digo, los precios en el 2001 eran en términos nominales 10% más bajos que los del 91, cuando lo que se había calculado cuando se calibró la convertibilidad que iban a ser 60% más altos. Es decir, el dólar se vuelve de una moneda extremadamente débil hasta mediados de la década del 90 en una moneda extremadamente fuerte. Ahí tengo el cuento del de la Treasury, que yo había hecho el comentario. Siempre uno cuando es joven es imprudente, que competíamos con una moneda obesa.
Y entonces este funcionario de seguir Argentina me dice: López Murphy, ¿qué le parece el obeso como maratonista? Claro, el dólar se volvió... Nunca nadie había pensado que Clinton iba a pasar de un déficit monumental a un superávit monumental y que iba a tener esa revaluación extraordinaria del dólar. Que terminó afectando a Argentina. Bueno, obviamente eso nos afectó, se derrumbaron los precios de las commodities, o sea, el shock externo que recibe Argentina entre el 98 y el 2001 es brutal. De todos lados, De porque todos lados. está también lo La de caída de Brasil. los bueno, la secuencia es clara: la caída de Asia, que nos derrumba los precios externos, la caída de Rusia, que nos cierra los mercados de capitales. Las dos cosas determinan la caída de Brasil, que nos baja los precios en dólares a la mitad. Y bueno, y ahí Argentina aguantó 4 años porque tuvo ministros muy firmes, tuvo buenos equipos, la economía estaba muy bien pensada. Y ruido político aparte. No, pero la economía Por el estaba Chacho bien Álvarez, digo yo. pensada. La economía estaba Sí. bien armada. El problema era un shock de esa magnitud. Ese sistema está previsto. Acuérdese el comentario: exportamos agroindustria, cosas que no son cíclicas, hay una tendencia inflacionaria. No en una tendencia que la sacamos en 5 años. Alama y yo habíamos estado trabajando sobre series de 60 años. Parecía plausible que esa tasa de inflación de 4% se estuviera. Un capitulito chiquito. ¿Cómo fue su relación con Cavallo? Yo lo conocí a Cavallo muchos años antes, o sea, lo conocí como economista profesional. Siempre tuvimos una relación afable, cordial. Por supuesto, yo transitaba temas que a él le interesaban, o sea, primero los temas fiscales, monetarios, de apertura, pero transitaba también los temas de las finanzas subnacionales, cómo era el régimen de coparticipación, quién perdía y quién ganaba, de los mecanismos que había vigentes, cómo había que descentralizar las responsabilidades fiscales del país. Esos eran temas en los que yo escribía, en los que probablemente hubiera concluido mi tesis. Tengo libros escritos sobre el federalismo fiscal. Y en ese momento esos temas naturalmente nos llevaban a una cooperación académica y en general teníamos una relación afable. Yo lo conocía muy bien a él y durante esos años, por el peso de Angeló y todo, yo tenía una gran incidencia en los debates y yo no actuaba destructivamente. Yo lo que decía en esos años era lo que a mí me preocupaba. Porque yo había calibrado eso. Entonces, cuando usted estuvo en la cocina de eso, no en el momento que se lanzó, sino 2 años antes, yo sabía muy bien cuáles eran los límites de lo que funcionaba o no funcionaba. Entonces, a mí me preocupaba mucho la flexibilidad. Yo decía, alguna cosa hay que hacer flexible acá en el gasto público y en las cuestiones empresariales, laborales. Y la otra cuestión que me preocupaba era que la economía ahorraba poco, porque tenía, recuerdo esos años, una euforia muy grande. Los argentinos creyeron que le habían encontrado el agujero al mástil. Y yo creía que había que subir mucho la tasa de ahorro. Eso nos llevó a muchas discusiones con él, incomprendidas, porque el argumento que él usaba, que era muy divertido, era: Ricardo dice que ahorremos ahora que somos pobres para gastar cuando seamos ricos. A alguno le parece racional esta. Y yo decía, bueno, que yo no estoy seguro que no vamos a tener algún inconveniente. Y efectivamente tuve razón, pero tuvimos inconvenientes. O sea, se dieron circunstancias que nunca se habían dado, un shock terrible que nos causó desastre a fines de los 90, un shock de la envergadura que le expliqué. O sea, rompió el modelo. O sea, la revaluación del dólar, la caída de los precios agrícolas, el cierre de los mercados de capitales y Brasil devaluando, no era un escenario factible. Eso, el régimen estaba muy bien armado, excepto ese problema. Y yo creo que la única manera de haber aguantado eso era con 2 atributos que no se supieron construir. Uno era una mayor holgura fiscal, o sea, guardar la deuda para la crisis, que yo lo escribía, porque como a veces soy autorreferencial, pero el punto es que participé en esos debates. O sea, ¿cuál era el argumento que usaba en ese momento? Yo el argumento que usaba era el de las finanzas clásicas.
guardemos la deuda para los momentos adversos. En el siglo XIX los países tenían superávit todo el tiempo hasta que llegaba la guerra y ahí la deuda volaba. Entonces su capacidad de ganar la guerra era su capacidad financiera, por eso Inglaterra las ganaba, porque tenía una disciplina financiera extraordinaria que el momento, el presupuesto de Inglaterra volaba cuando había guerra y se entraba en superávit cuando no había guerra. Entonces yo decía, esto es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, Cavallo no compartía esa visión, en parte porque estaba en el gobierno y en parte porque él tenía un optimismo, o sea, que la tasa de crecimiento que él proyectaba era mucho más alta que la que yo proyectaba. Y eso tenía mucho que ver con la idea de que se iba a producir una explosión favorable en los términos del cambio. Y ahí tuvo razón Cavallo, la verdad que llegó tarde para nosotros. Claro. Ocurre entre el 2003 y el 2011. Doctor, ¿le parece bien? Pues tan interesante todos los relatos que nos está haciendo y tan instructivo sobre todo para los jóvenes economistas que muchos nos siguen. ¿Le podemos hacer un segundo capítulo? Cortamos acá y repasamos desde los 2000 hasta ahora. Claro. Porque realmente usted tiene la ventaja de, como pocos, de vuelta, haber estado en la cocina, Claro. en la academia. No, y haber sido protagonista. Yo diría Y que en varios, del año 75 al 2000 mantuve mucho protagonismo posteriormente, pero estuve en los lugares técnicos entre el 75 y el 2000. O sea, Sumando el poder legislativo también es hasta ahora. claro. No, digo, hoy tengo probablemente, tuve otras actividades a las que yo me dediqué mucho a los problemas de las relaciones exteriores, de la defensa, de la seguridad, de la inteligencia, o sea, Claro. a los problemas de los sistemas educativos, de sanitarios, a los problemas de Es decir, yo he transitado toda la realidad del sector público porque que fui candidato a presidente y lo fui en varias oportunidades. Por eso. Me obligó a ser una persona de una visión más integral. Mi propio cargo en la Secretaría de Hacienda como funcionario de carrera, yo supervisaba todo el sector público. Yo lo conocía como nadie. Entonces todo eso me dio una visión. Yo tuve la suerte en la vida de haber entrado a una oficina de élite de la Secretaría. Entonces usted estaba en esa oficina de élite, tenía un conocimiento de todo el sector público. Bueno, era la oficina que cocinaba técnicamente. Que de ni acuerdo por con el asomo fondo. se aprende en la facultad todas esas Bueno, cosas. pues tenía ahí, además estuve rodeado de gente muy preparada en la Universidad de La Plata, en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda. Tuve una gran suerte en la vida, además de Chicago. O sea, yo conocí en ese proceso a mucha gente muy preparada, muy inteligente. Usted está todo el día rodeado de gente preparada e inteligente, al final absorbe. Claro. Muy amable, ¿no? Muchas gracias. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la primer parte de la entrevista con Ricardo López Murphy. La próxima semana, la segunda parte. Gracias por estar con nosotros. Chau.